Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, finalmente las celebraciones por el 15 aniversario llegan a su fin, no con el carácter festivo cuando se hubiera encantado tener un vinito ahí afuera, unos canapés para deleitarles, ¿no? Pero bueno, continuamos con la época de austeridad para la licenciatura de Sociología. Sí. Les agradecemos mucho su atención y vamos a iniciar esto con un intercambio, ¿no?, de perspectivas en torno a lo complejo, y arrancamos con la participación con el maestro Rogelio Salcido, quien nos hará el honor, ¿no?, de abrir este panel. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues este panel se organizó pensando un poco en una serie de controversias que se viven en el buen sentido de la palabra en el desarrollo académico de nuestra carrera. El panel va en razón de discutir uno de los temas que pues pueden ser interpretados de distintas formas por su propia naturaleza de la temática de la complejidad que se aborda en el programa. Sin embargo, este asunto requiere pues hacer algunas precisiones porque dadas las características de la ciencia sociológica, pues de alguna manera debemos de tener en cuenta no solamente su desarrollo, su trayectoria, en el sentido de que se ha venido conformando una disciplina, digamos, de multidimensional dentro de sí misma. La sociología tiene toda una gama de posibilidades de aterrizaje del fenómeno social y comparte con otras disciplinas el objeto de estudio, que es la sociedad en general, de tal manera que se ha dado desde hace ya varias décadas, digamos desde los 70s para acá, se empezó a hablar de una manera muy constante de la necesidad de abordar los fenómenos sociales desde una perspectiva interdisciplinaria. Esto ha traído pues toda una serie de debates en torno a la verdadera posibilidad de esta opción, dado que las disciplinas nacen precisamente al definir una rama del conocimiento y un objeto de estudio particular o con cierta especificidad. En ese sentido, el asunto de la interdisciplinariedad pues queda como una buena pretensión de poder colaborar desde distintas posibilidades, ya sea metodológicas, de contenidos temáticos, para poder llegar a profundizar dentro de algún fenómeno en particular. Esto evidenció muchas problemáticas porque casi inmediatamente apareció la multidisciplinariedad y luego la transdisciplinariedad, pero si ponen atención, aquí hay un problema de base, o sea inter, multi o trans, se trata de disciplinas, y en ese sentido el cruce de las disciplinas es una cuestión que puede hacerse pensada o puede aparecer de manera aleatoria, pero no termina más que en un cruce, o sea, un punto de contacto donde hay un interés común y cada quien sigue su propio desarrollo. Esto en
en la particularidad de la sociología, ha desarrollado digamos, una serie de corrientes dentro de la propia sociología que van desde lo más objetivista hasta lo más subjetivista, ¿sí? En la sociología contamos con un origen, digamos, que nace de alguna forma en sentido del positivismo. Sin embargo, pues esta visión obviamente es una visión que ha quedado muy atrás y ha tomado distintos cursos, y de repente nos encontramos con que tenemos interaccionismos simbólicos, tenemos enfoques, metodología individualista, y cada uno de los sociólogos ha venido aportando posibilidades en la sociología. Yo encuentro dos puntos en los que se ha tratado de sintetizar esta problemática, tanto de la diversidad de sociologías como de la diversidad de disciplinas que concurren en el objeto de lo social. Esto es, primero, la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu hace un planteamiento desde un concepto que acuña, que llama la praxeología, donde en resumen se trata de objetivar la subjetividad y de subjetivizar la objetividad. Es decir, hacer una interiorización con lo exterior y hacer una exteriorización con lo interior. Es decir, superar aquello que llamaba Giddens el imperio de la objetividad y el imperio de la subjetividad. 10 años después de Bourdieu, Giddens hace su propuesta de la teoría de la estructuración, básicamente con un planteamiento similar, donde la preocupación es superar esta digamos, separación entre estos dos elementos que son constitutivos, pues, de cualquier tipo de conocimiento. En ese sentido aparece la posibilidad de integrar un enfoque, digamos, aglutinador, articulador, que permita considerar estos aspectos de una manera no desde la perspectiva de la interdisciplinaridad, porque finalmente cada disciplina sigue siendo disciplina, y la misma sociología como proceso formativo es una disciplina también. Entonces, para tratar de incluir estos elementos que de alguna forma, cuando no hay mucha madurez todavía, tienden a que los alumnos se dispersen un poco en el conocimiento, se hizo esta propuesta de crear un par de materias, de asignaturas, donde se abordara esta problemática. Y en ese sentido se diseñó o se pensó en la posibilidad de trabajar una sociología de lo complejo, que viene siendo una especie de sociología del conocimiento, pero como no es estrictamente epistemológica, pues de alguna manera adquiría una serie de particularidades que había que desarrollar. También se consideraba la coyuntura del cambio del modelo educativo en la universidad a partir de la instauración del modelo Minerva, que había incluido como uno de sus ejes transversales la cuestión del desarrollo de habilidades del pensamiento complejo. Se pensó, bueno, si de entrada vamos a tener un eje que va a estar, considerando la teoría curricular, ¿no? como teoría curricular, vamos a tener un eje transversal que va a estar insistiendo en lo complejo, y aparte se va a tratar de instrumentar a partir de una materia que tomó ese nombre, desarrollo de habilidades del pensamiento complejo. Bueno, pues esto nos va a dar una pequeña base para que cuando los alumnos lleguen a estas materias, que es en el sexto, creo, si bien recuerdo, tengan ellos ya estos elementos de cómo abordar este asunto. Y yo siento que la cuestión no es tanto discutir
qué es la complejidad o qué no es, o qué es lo complejo, o si hay diferencias en uno y otro, aunque teóricamente pues los contenidos de la materia nos aportan las posibilidades de hacer esta diferenciación. El asunto se trata de reconocer que un fenómeno social, ¿sí? Tiene necesariamente que ser abordado desde una perspectiva multidimensional. Multidimensional en el sentido de que tendrá acercamientos, encuentros con otros elementos que parecieran ajenos a la propia sociología. Considerándolo como una ciencia social, no habría una ciencia única del conocimiento de la sociedad, porque cada una de las disciplinas enfatiza algún aspecto del desarrollo de la sociedad, de las distintas sociedades. En este sentido, la complejidad nos abría la posibilidad no solamente de hacer un abordaje desde distintos niveles de conocimiento, que serían los correspondientes a las disciplinas, pero ya no serían cuestiones disciplinarias porque estarían sesgadas por el objeto que decidieron que fuera su objeto de estudio, sino que niveles de conocimiento donde se abre la posibilidad de articular diferentes componentes para comprender una misma realidad. En este sentido, los distintos niveles de conocimiento se van a articular de tal forma que al articularse unos con otros abrirán espacios desconocidos o inéditos, los cuales a través de un ejercicio de transversalidad crítica nos van aportando elementos que en un análisis muy tradicional, digamos, únicamente desde la misma disciplina, pues podrían quedar fuera. En este sentido es la complejidad la que nos va a permitir tener en consideración estas posibilidades. O sea, esa apertura, esos ángulos de apertura no considerados originalmente dentro del desarrollo de una investigación o del tratamiento de un fenómeno social, se ponen en evidencia de tal manera que podemos encontrar algunos elementos que tienen están más ponderados o tienen más peso en el propio desarrollo de una investigación, otros menos, pero podrán ser diferenciados a través de este principio, según este ejercicio de transversalidad que va ubicando los distintos nodos de articulación entre los niveles de conocimiento. En eso consiste el asunto de abordar desde lo complejo un fenómeno social. O sea, considerarlo pues no como algo cerrado, sino en la posibilidad, digamos en sus múltiples posibilidades, más bien dicho, de poder descubrir, y no solamente descubrir cuestiones que le conciernen al propio fenómeno, sino además cuando se trate de un conocimiento que en otra perspectiva puede ser legítimo, que se ponga en evidencia en qué consiste esa legitimidad, ¿no? Pongo el caso rápido del neoliberalismo, ¿no? Que está muy de moda, todo el mundo habla del neoliberalismo, ¿sí? Y se hace una crítica de los distintos resultados que ha tenido. Y se habla como una cuestión, o sea, se le deslegitima desde una perspectiva, pero el propio neoliberalismo, él se siente que está totalmente legitimado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahí es no dar una solución a toda esta problemática, sino exhibirla, o sea, se exhibe, se pone en evidencia que hay una disfuncionalidad social para el colectivo de los que conforman una sociedad. Ese y otros múltiples aspectos pueden ser abordados con este recurso, ¿sí? Que de alguna forma nos va a abrir distintas formas de poder operar en el conocimiento, ¿sí? La complejidad también contempla de una manera muy importante lo que se denomina como pensamiento anticipativo.
Es decir, se ha criticado mucho de lo que sería la predictibilidad y cuestiones de poder abordar ciertos aspectos con ciertos elementos de anticipar ciertas posibilidades de desarrollo. Y precisamente la cuestión fundamental para poder entender esta posibilidad, pues radica en que tengamos el recurso para comprender que las cosas ahora no son certeras, que hay incertidumbre, que hay toda una serie de elementos que hay que desarrollar como competencias mentales para poder abordar la propia temática de la sociología. Bueno, pues esto ya se me acabó mi tiempo. Gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí compartiendo la mesa con mis compañeros. Si me permiten hacer una pequeña nota, Alfonso y yo fuimos compañeros de banca, entonces es la primera vez que compartimos un espacio así en la licenciatura. El maestro Salcido fue mi profesor y con Jorge, aunque no tuve el gusto de que me diera clases, también compartimos los espacios. A Jorge lo conocí mucho después y a Gustavo también, pero también los quiero. Yo todos quiero. Bien, nada más para ir haciendo quizás algunas precisiones. La idea del panel es un poco concretar la idea de qué entendemos por complejidad sin llegar a establecer una definición inamovible, porque la complejidad trata precisamente, diríamos que tiene una frontera con lo indeterminado, tiene una frontera con lo abstracto, tiene una frontera con la apertura. La primera persona que nos habla de complejidad hacia las ciencias sociales fue Edgar Morin, quien recupera el concepto de la cibernética que surge en los años 60. Para Morin, la complejidad tendría que ver con una serie de relaciones que se establecen para estudiar algún fenómeno, pero esto podríamos pensar que lo reduce a un elemento cuantitativo. Y dice Morin que no se trata solamente de calcular las relaciones que están cruzando o interviniendo para que ocurra algún fenómeno específico, sino que la complejidad no se trata solamente de cantidad, de unidad de interacción, sino que inclusive desafía las posibilidades de los cálculos y comprende también a la incertidumbre, a lo indeterminado y a los fenómenos aleatorios. Es esta posibilidad de que ocurra lo que nunca pensamos que podría ocurrir, es un poco la idea que maneja de indeterminación. Para Morin, la complejidad tiene que ver con el azar, y por eso apelamos a un pensamiento anticipativo que ya mencionaba el maestro Salcido, ¿sí? Entonces, el motivo del panel era principalmente, entre el grupo de personas que hemos podido impartir las materias de sociología de lo complejo, tratar de discutir cuáles eran nuestros propios enfoques sobre la complejidad. ¿Por qué hablar de complejidad? Pareciera ser que complejidad ahora es un término de moda. En muchas charlas académicas ustedes van a escuchar que los fenómenos son complejos. Y efectivamente pueden serlo. Todo es complejo y nada. No podemos hablar de complejidad en términos solamente de ambigüedad. Hablar de complejidad implica que vamos a hacer una investigación o un estudio profundo de la realidad. Y el paradigma de lo complejo busca fundamentalmente rebasar la frontera del conocimiento científico tradicional. Este conocimiento que surge con la modernidad, recordemos que con la modernidad surgen también nuestras disciplinas. La sociología es una hija de la modernidad, hija de este pensamiento del dualismo cartesiano que separaba al sujeto del objeto, que separaba un montón de esferas de la realidad a través de las disciplinas para poder ser abordadas de manera científica, aplicando el método científico, ¿sí? ¿Cómo decíamos que algo era científico? Bueno, porque se regía en base a seguir los pasos del método. Entonces, este sistema es autorreferente. Yo aplico el método y por lo tanto digo que es científico. La complejidad trataría de discutir esto, ¿sí? Que es bastante discutible y además podríamos discutir también su contraparte, lo cualitativo, ¿no? Lo cualitativo es la calidad. Bueno, eso también es autorreferente, habría que discutirse.
Entonces, la complejidad es un discurso que surge para combatir este pensamiento, dice Morán, simplificador de la realidad. Cuando dejamos fuera del conocimiento muchas de las esferas que componen la realidad, estamos generando un pensamiento simplista. Claro, un pensamiento que me explica determinada parte de un fenómeno, pero que reduce su complejidad. Entonces, todos los fenómenos estarían condicionados por un sinnúmero de eventos, los cuales estamos obligados no a conocer en su totalidad, porque inclusive el mismo Morán señala que la realidad no puede ser conocida en toda su completud, ¿verdad? Por esto la idea que después surge de la dialéctica con el concepto de totalidad, no es todo, ¿sí? Es una parte que está articulada, que está reconstruida. Entonces, Morán es quien nos da pie a esta discusión a partir de enfrentar directamente los postulados que regían la forma de hacer ciencia, este dualismo, este pensamiento simplista o simplificador, y contraponiéndolo a un pensamiento complejo, un pensamiento abierto, un pensamiento que busca estas articulaciones, pero que también está abierto a las incertidumbres, ¿no? Hay un gran número de investigadores que se suman a esta tendencia, quizás uno de los más destacables sea Rolando García. Para Rolando García la complejidad no ocurre en la simple abstracción y quizás sea la crítica más fuerte que hace a Morán. Morán nos hablaba de pensamiento complejo como algo abierto. Para Morán la complejidad tiene que ver directamente con los sistemas, ¿sí? Para Rolando García la complejidad tiene que ver directamente con los sistemas, porque es en los sistemas donde encontramos las estructuras que dan pie a explicar los problemas de manera compleja, ¿sí? Entonces, a partir de ahí surgen una serie de enfoques en la sociología, los que nosotros desarrollamos en los cursos. Por ejemplo, ustedes ya conocen los paradigmas que utilizamos, el empírico analítico, el hermenéutico comprensivo y el crítico hermenéutico. Para cada uno de estos paradigmas existe una propuesta que se ha constituido para tratar de abordar el fenómeno de la complejidad. Desde la teoría de sistemas, la teoría de redes sociales, la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu, hasta el pensamiento epistémico de Hugo Semmelmann, el configuracionismo latinoamericano. Todas estas son propuestas que tratan de responder al fenómeno de la complejidad o a tratar de entender que los fenómenos pueden ser abordados desde una perspectiva diferente, mucho más profunda, mucho más amplia, más rica, y que no dejan de lado, que no están peleados con la parte cualitativa, que no se aferran tampoco a la parte cuantitativa, sino que tratan de establecer un puente que nos permita entender que los fenómenos tienen diferentes momentos y que en tanto investigadores tenemos el compromiso de dar cuenta de cada uno de ellos cuando hacemos una investigación. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, ¿sí? ¿No? Yo quisiera dejar aquí y mejor discutamos, ¿no? ¿Es inalámbrico? No. A continuación, ¿por qué? Yo sí, porque Alfonso va a cerrar. ¿El chatarrón? Ya lo doy. Ahí va la. Buenos días. Yo trataré de hacer una cuestión de los pues, si no menos conceptual, más en el sentido de contextualizar el asunto de lo complejo. Por una parte, digamos, a partir de lo que hoy supuestamente nos reúne, ¿no? Es el cierre del evento que representa los 15 años de la licenciatura. Yo llegué a la licenciatura aproximadamente en el 2003, creo que Alfonso todavía era estudiante, Willy también era estudiante, Salcido apenas estaba por incorporar. El plan de estudio lo desarrolló un profesor del Colegio de México
Arturo Alvarado, y el corte, el corte del plan de trabajo, de la currícula, es un corte estructural funcionalista, ¿no? Se le añadieron ahí materias de derecho por la misma condición del espacio de la Facultad de Derecho, pero bueno, el corte es un corte estructural funcionalista. En el tiempo que se funda la licenciatura, este enfoque teórico de la sociología está en plena crisis. Es decir, el funcional estructuralismo está en crisis, no da cuenta de las realidades sociales, es un hecho, no da cuenta. De hecho, yo creo que estamos en este momento, si no con el mismo corte, cercano, ¿no? O sea, cercano a un plan curricular que intenta, pues, hacer una propuesta de abordaje de las realidades sociales, pero no logra entender, ¿no? O no se logra entender que esta realidad social está, por una parte, desde este enfoque, insisto, estructural funcionalista, baseada totalmente de la historicidad, ¿no? O sea, la historicidad como un elemento fundamental para poder entender la complejidad social. Y esto hace que, en el caso del plan de estudio de sociología, del que hoy asistimos pues todavía, estos remanentes del plan de estudio del 2000 hacia esta transición que mencionó Rogelio Salcido, estamos atiborrados de teorías y teorías y teorías, y no logramos entender que la parte de o el abordaje pues hacia las realidades sociales está totalmente desarticulada, o por lo menos estamos formando estudiantes con cierto bagaje teórico, y digo cierto bagaje teórico porque ni siquiera hemos implementado un enfoque que nos pueda identificar como licenciatura, ¿no? O sea, no lo hemos diseñado plenamente. Entonces, en un primer momento, yo no podría limitarme a definir qué es lo complejo, porque esto nos pone, insisto, en esta visión estructural funcionalista ya agotada para poder entender la cuestión de lo complejo, nos pone como una especie de camisa de fuerza, ¿no? Yo prefería entrar a la cuestión de lo complejo haciendo una pregunta, ¿no? Que podría ser un poco entre provocadora y tratar de reflexionar hacia dónde va la licenciatura en términos de la formación de estudiantes. Entonces, yo me pregunto lo siguiente: ¿desde dónde pensar una sociología de lo complejo, ¿no? Es decir, más que definirla, porque es difícil, cualquier enfoque teórico, metodológico, va a intentar definir lo complejo a partir de una supuesta realidad que se ha desbordado, ¿no? Por ejemplo, la situación de esto que salió de la sociología postmoderna, que nuevamente está, digamos, ya agotado también ese enfoque, entró a un callejón sin salida la sociología postmoderna, con todas estas nociones de lo flexible, ¿no? De la situación de la segunda modernidad, todo esto que Ulrich Beck planteaba. Me parece que nuestra realidad, las realidades pues, si no latinoamericanas, por lo menos la realidad en México, no tiene nada que ver con este enfoque posmoderno, ¿no? O sea, está totalmente dislocado esta situación. Yo trato de responderme esto que me pregunto, obviamente desde mi postura como antropólogo, como seguramente un alien o un extraño en la licenciatura de sociología, pero consciente de la manera de cómo llegué a la licenciatura, de qué se estaba enseñando en la licenciatura. Creo que Alfonso y Willy sabrán de lo que hablo, y yo veo tres horizontes para poder pensar a lo complejo, ¿no? O sea, tres formas o tres perspectivas para poder abordar a lo complejo. Una de ellas es, que me parece que es fundamental para la sociología, para abordar lo complejo, es cómo se sitúa la sociología en continuidades
cambios y transformaciones de la sociedad contemporánea. O sea, ¿cómo se está situando la sociología? O sea, ¿a qué aspiramos cuando hablamos de lo complejo y cómo situarnos, digamos, como cientistas sociales? Y obviamente aquí está algo muy importante que intentó Willy decirlo, pero que me parece que es la cuestión de la modernidad. Es decir, antes de hablar de la posmodernidad, tenemos que hablar de este laberinto que todavía nos tiene situados la modernidad. Es decir, no logramos respondernos ciertas situaciones de la modernidad en tanto que no la problematizamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el mapa curricular solamente una materia que habla en torno a la historia de la modernidad, y es una materia que me parece fundamental. Es decir, es una ancla para poder entender cómo hoy se puede situar la sociología en estos cambios, en estas transformaciones, de tal manera que una de las cuestiones de la modernidad es que es un proyecto incompleto. Es decir, como proyecto sociocultural es un proyecto incompleto. Tan incompleto está que no hemos dado, es decir, no estamos en el debate de los acontecimientos que está pasando en este momento en nuestra sociedad. Y puede haber una infinidad, pues, de planteamientos por ahí, no solamente de carácter teórico, sino metodológico. Es decir, este primer horizonte que planteo sobre la cuestión de las continuidades, de los cambios y las transformaciones, obliga a la modernidad, pero obliga a la sociología De lo complejo. No solamente preguntarse sobre esta idea de un proyecto completo que obviamente viene de Occidente, ¿no? Es un proyecto que viene de Occidente. Pero además es un proyecto que hoy está en crisis y que hoy nos está, nos sitúa en una situación de muchos sociólogos hablan de una guerra, ¿no?, en el marco de del contexto neoliberal. Entonces, este primer horizonte me parece que es fundamental para pensar a la sociología del complejo. Un segundo elemento que me parece que tendría que llamarnos la atención y que no está presente en nuestro quehacer, en nuestras prácticas dentro de la licenciatura, es la tensión entre el sujeto y la estructura, ¿no? Esto que Giddens ya había planteado, o sea, hay una tensión siempre entre el sujeto y la estructura que no ha logrado resolver la sociología. Es decir, si la sociología, digamos, occidental no lo resuelve, pues la sociología latinoamericana parece ser que está en intentos de resolverla. Insisto, no podré desbordar todo el asunto aquí en esta charla, pero me parece que por ejemplo, Enrique de la Garza se preocupa en un tratado que expone, lo renueva, creo que lo renueva constantemente Enrique de la Garza. De repente hace una discusión que si es un manual o que es o puede ser un tipo de discusión, pero en un tratado o manual hace una discusión ahí medio raro al principio de sus propuestas, pero me parece que le preocupa esta situación de la tensión entre el sujeto y la estructura. Eso es fundamental. Esta idea que de repente empezamos a titubear, ¿no? O sea, hacemos teoría, ¿y qué tipo de teoría? ¿Y cómo la enlazamos con los sujetos sociales? Que me parece, yo insisto, en la licenciatura, no está ausente totalmente, o sea, no existe pues esta relación. Es decir, ¿por qué? Porque no tenemos una relación con la realidad, ese es un hecho. Es decir, no hay una relación, ya sea lo que decía Willy, puede ser una situación de carácter cualitativo o cuantitativo, no importa. El problema es que no tenemos una relación, es decir, no hay prácticas de trabajo de campo en la licenciatura, ¿no? Hemos perdido la oportunidad constantemente, cada vez que se revisan los planes y programas de estudio, de tener esta posibilidad de tensar la relación entre sujeto y estructura. Lo que, dice Giddens que es la agencia, ¿no? Y finalmente,
Un tercer horizonte que me permite pensar lo complejo es que dentro del plan de la licenciatura se requiere pues de dotarle historicidad a estos sujetos que están envueltos en realidades no solamente sociohistóricas, sino también en realidades socioculturales. Es decir, si no se le dota de historicidad a los sujetos que intenta observar la sociología, estamos expensas a tener el mismo corte que inició este plan de estudios, es decir, un corte estructural y funcionalista. Lo ilustro de la siguiente manera. Se intenta hacer un plan de estudios, ¿no?, para abordar, se dice, para abordar la complejidad, cuando, por ejemplo, hay dos optativas, ¿no?, que es sociología del urbano y sociología de lo urbano, separadas totalmente separadas. Por ejemplo, no se puede estudiar la ciudad de Puebla sin pensar la relación con lo urbano. Es imposible. Es decir, la ciudad de Puebla crece y se constituye como tal a partir de subordinar lo rural a su dinámica del urbano, ¿no? Esa es la situación que aparece. Es decir, estamos ante esquemas que paradójicamente dicen, mire, son binarios, o dejaron de ser binarios cuando se sigue y se persiste con esta cuestión binaria, o sea, de separación del conocimiento. Es decir, una cosa que pretende el neoliberalismo es esto, la separación del conocimiento, ¿no? Digamos, los que estamos aquí arriba y los que están abajo como académicos saben de lo que estoy refiriéndome. Es decir, la productividad nos está llevando a esta separación de los conocimientos. Finalizo y lo ilustro de una manera. Cuando inicié mi investigación para mi trabajo de campo en el noreste de Michoacán, se intentó por parte de un compañero sociólogo hacer un trabajo a través de encuestas sobre cuestiones transnacionales. La situación fue que se llevaron las encuestas, en la tercera eran 3 momentos para hacer, o 3 etapas para la investigación. En la primera etapa, los encuestadores que eran oriundos ya de ahí del estado de Michoacán, en la segunda etapa ya estaban desertado el 90%, ¿no? O sea, no había condiciones. O sea, no hay condiciones para la relación entre teoría y realidad social. Es decir, estamos preparando estudiantes, no solamente para el fracaso, sino para no tener una relación con la realidad. Es decir, me dicen que ya se me acabó el tiempo. Obviamente, esto es, ojalá sea esto una provocación, es una provocación para ustedes como sociólogos. Hablo desde mi postura como antropólogo, de tal manera que esa es la manera en donde yo pienso y creo que podría ser el horizonte o algunos de los horizontes de la sociología compleja, ¿no? Gracias. Ahora tenemos la presentación del maestro Alfonso Cano. Hola, buenos días. Me dicen o me dieron un mensaje que les comunicara que se está pasando por Facebook, por la página está en streaming en vivo a través de Facebook y está en un canal de YouTube de Centro de Cómputo, se llama Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, bueno, ¿perdón? Gracias a Jorge Merino por realizar la parte logística.
que es alumno y tiene una empresa de streaming por eventos vía internet, entonces nos está haciendo favor de pasar esto y capturar la imagen, ¿no? Bueno, yo lo que quería hacer aquí, bueno, y aprovechando las introducciones que ya han hecho, pues sí, como dice Jorge, nos llevaría mucho tiempo discutir, tratar de atajar lo que es la complejidad, ¿no? Es simplemente un mapa, no es la realidad y tampoco es la teoría. Pero lo que quiero hacer es simplemente brindar herramientas de pensamiento, es decir, no se trata de hablar sobre lo que es la complejidad, sino pensar de manera compleja. Entonces, lo que quiero presentarles aquí es una serie de herramientas o de ideas, ¿sí?, que se derivan de las teorías de lo complejo, que en sí, bueno, no nos dicen nada acerca de la realidad, sino más bien nos dicen sobre cómo ejercitar la labor de pensar, ¿sí? Entonces, en este sentido, quisiera realizar la siguiente presentación. Primero, esto está más difícil, lo que pensé. Okay. Primero, ponernos de acuerdo, o sea, sé que no es un modelo acabado, etcétera, pero bueno, algunos que han tomado clase conmigo ya les he presentado este pequeño modelito. Es un pequeño mapa que sirve para entender un poco lo que es la sociología, ¿no? Son tres conceptos básicos, finalmente. Es decir, sí, la estructura del funcionalismo puede que esté en decadencia, pero ha sido parte importante de del pensamiento sociológico y no hay por qué desecharlo ni desechar las herramientas metodológicas que nos ha enseñado. Por lo tanto, el orden y el conflicto van de la mano en la teoría sociológica y debemos estar pendientes de en dónde se encuentra y cómo atajarlo. En segundo lugar, el problema de la no conciencia, es decir, al igual que la psicología que está en la frontera con la sociología, el problema de la no conciencia es un problema muy importante, es decir, cómo se da la no conciencia, cuáles son los mecanismos de esta y cuáles son los mecanismos de la toma de conciencia. Entonces, bueno, ese es un elemento importante. Y el último es la acción social, es decir, cómo sabemos lo que el otro va a hacer o lo que quiere hacer, cuál es el sentido un manifiesto de la acción o cuál es el sentido de la acción. Bueno, eso es otro elemento que debemos buscar en las teorías que tengan o se digan sociológicas. Otros dos conceptos transversales que también les he dicho ya varias veces y les va a sonar repetitivo es el de relación y el de totalidad del todo, ¿sí? Esos son dos elementos fundamentales. Ahora, ¿cómo atajar la complejidad? Es decir, bueno, les propongo estos conceptos. Es el concepto de fractalidad, que ya ha estado presente en algunas de las afirmaciones. Tengo dos teclados. El primero es de fractalidad, que ya lo he manejado varias veces. O sea, el segundo es historicidad, no linealidad, integración caleidoscópica, doble contingencia y observaciones y construcciones de segundo orden. Entonces vamos a detenernos tantito en ellas. Bien, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es un fractal? Es un elemento que se repite a sí mismo en escalas diversas, que se encuentra autorreferido, pero también que a través del tiempo obtenemos cuestiones no esperadas. Sobre todo en el esquema de abajo podemos observar que es prácticamente impredecible cuál es la siguiente forma que el fractal va a tomar, ¿no? De igual manera, si ustedes rompen un vidrio, como en el caso de la derecha, no sabemos cuál es la trayectoria que va a tener la rotura del vidrio, es decir, pequeñas imperfecciones aleatorias que hacen impredecible saber qué es lo que va a suceder. El siguiente concepto es el de historicidad, ¿sí? En esta idea, la historia es un vector, es decir, es irrepetible, pero también esta cualidad atraviesa cualquier aspecto de la realidad, ya sea en el aspecto disciplinario o en el aspecto histórico real, ¿no? Estoy yendo rápido, o sea, quería hacer una discusión acerca de la cuestión de cómo se creía el modelo de la ciencia en el siglo XIX, por ejemplo, que dio luz al positivismo, que era una ciencia sin tiempo, una ciencia eterna, etc. El día de hoy, el tiempo atraviesa la complejidad, eso es básicamente, ¿no? El siguiente, la no linealidad. No, regrésate. Ándale. La no linealidad. Estoy haciendo una pequeña trampa.
aquí. Los péndulos de doble eje realmente son ligeramente diferentes, por eso tienen una trayectoria diversa. Pero lo que quiero explicar aquí es que pequeñas diferencias tienen grandes consecuencias. ¿Sí? Eso es básicamente esto. ¿Sí? Por eso los péndulos tienen un movimiento diferente a través de largos periodos, ¿no? A ver si así. Bien, el carácter caleidoscópico. Esto es muy útil, sobre todo cuando hablamos de transdisciplina, interdisciplina, etcétera, para ver los diferentes aspectos que podemos nosotros observar de la realidad. Pero también, dentro de la misma teoría sociológica, diferentes aspectos o diferentes intereses de conocimiento nos llevan a diferentes resultados, aunque sea la misma realidad. Esto es importante porque también hay que empezar a considerar al científico que observa como parte del entramado de la ciencia, ¿no? Bien, ahora sí, adelante. Bien, el problema de la doble contingencia. Es decir, todos pueden hablar de la luz en esta imagen de mi izquierda, pero no todos piensan en lo mismo, ¿sí? Entonces, en este sentido, uno, es imposible saber lo que los otros están pensando, y en segunda instancia, no es posible no comunicar algo. No sabemos qué, pero algo. ¿Sí? Sí, otra. Las observaciones de segundo orden. Esto es muy importante, sobre todo porque la ciencia de la sociología se encarga de eso, es decir, hacer observaciones sobre lo que las personas observan, ¿sí? Y en este sentido, esto es de suma relevancia. Bueno, aquí es una ilustración que les pongo muy seguido a mis estudiantes, pero a mí me resulta muy ilustrativa de lo que son las, en el primer lugar, las observaciones de segundo orden. Pues aquí son los protagonistas de la imagen, son los reyes, pero ¿dónde están? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea, se lo pueden ver más de cerca la ilustración. Y el segundo punto son el problema del punto ciego de la observación, es decir, no se puede observar mientras se observa. ¿Sí? Entonces, bueno, lo dejo ahí. Esta idea es también muy importante. El mapa no es el territorio, ni la cosa es la cosa nombrada, ¿sí? Es decir, como científicos sociales, ¿sí?, nos valemos de la sociología para hacer un mapa de la realidad. Pero este mapa no es completo ni acabado y necesitamos arribar tanto de otras teorías como de otros instrumentos creados en otras instancias para acceder a ella. ¿Sí? Sí. Bueno, ya lo mencionó Guillermo, no ahondó en ellos. Yo nada más cambio el nombre de uno de... ¿Qué? ¿Histórico comprensivo? Hermenéutico comprensivo, yo le puse histórico comprensivo, más cercano a la idea de Weber. El otro es enteramente bioanalítico y orientado críticamente. Esto es muy importante porque implica compromisos y reformas de relaciones con la realidad. No es nada más el plano epistemológico, teórico, sino también es metodológico, y lo que implica, al ver la realidad de determinadas maneras, lo que implica lo que vas a obtener y el tipo de conocimiento o interés que se encuentra detrás de él al momento de irlo generando. Bien, el primero es la teoría de redes. O sea, ciertamente parece una estructura, yo aquí difiero con... Las estructuras no son estáticas, sino más bien son interacciones, lo que implica alto dinamismo. Por eso traté de poner una animación, pero no sé si quedó bien, una animación de una red, cómo se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Bien. La siguiente, la teoría fundamental. Esto es una técnica metodológica que nos permite poner de manifiesto los diferentes aspectos teóricos que provienen, por ejemplo, del interaccionismo simbólico, de la fenomenología, de la etnometodología y de las microsociologías en general. Y bueno, ¿cómo es que sabemos lo que el otro sabe? O sea, ¿cómo es que se da la comunicación a pesar de la improbabilidad de la propia comunicación? Eso es porque vivimos en un mundo compartido, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la tarea de la intersubjetividad, de la que ya nos habló un poquito Jorge, ¿no?
Finalmente, la cuestión que ya tocó también Rogelio, al final me parece acerca de la transversalidad crítica, o Jorge con la cuestión del configuracionismo, o la aproximación crítica, que también parece mencionó Guillermo, es un tipo de interés de conocimiento que tiene detrás una emancipación a través de la revelación de las estructuras no conscientes, por ejemplo, las expectativas no conscientes. Conceptos transversales que han estado a través de estas animaciones que les he colocado. Las puse aquí enumeradas y no las puse en las mismas láminas para no saturarlos. Una es la circularidad o recursividad, ¿sí? Ya nos hablaba al principio Guillermo de la cibernética, ¿no? La otra es la aleatoriedad, de la que ya nos habló y Rogelio, y creo que Guillermo también lo mencionó. Una cuestión importante es la distinción importantísima de la metodológica de diferenciar el individuo de la clase, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos de campo que hacen entrevistas, etcétera, se encargan de conocer la especificidad de un fenómeno, ¿sí? Pero se encargan de cosas relativamente individuales. La clase, en cambio, tiene que ver más con agregados, ¿sí? Con generalizaciones. Unas particularidades y la otra cuestión sería más bien una cuestión de generalidades. Las secuencias convergentes, ahí los puse separados, pero esas secuencias convergentes tienden a ser predecibles, y digo tienden subrayado, y la de las secuencias divergentes tienden a ser impredecibles. Y la otra es la relación entre entropía y negantropía. La entropía entendida como medida del desorden, caos. En cambio, la negantropía como la tendencia a la construcción de estructuras, factores extraños, etc. ¿Sí? Todos estos elementos conviven y nos permiten ir pensando lo social en diferentes niveles, ya sea el orden, o el conflicto, ir pensando en la cuestión intersubjetiva o de la acción social, o bien de la no conciencia, ¿sí? Hay otras cosas que quería detallar. Bueno, ya mencioné rápidamente la estructura, son expectativas, y lo importante es cómo... una cuestión importante, cómo tratar la cultura desde la sociología. La sociología trata la cultura, pero también desde un punto de vista dinámico, es decir, histórico, como ya mencionó Jorge. Ciertamente es más estructuradora o estructurante que otros niveles de la realidad social, como podría ser bien lo que ya mencionó, el sujeto, la intersubjetividad, o dentro de la subjetividad, la asignación de símbolos y significados, por ejemplo. Pero también estos elementos estructurales o subjetivos que guían una acción socialmente referida. Yo creo que con eso se me acaba el tiempo. Abrimos un espacio para preguntas, los que gusten, comentarios, tomatazos, lo que fuere. Miguel. Está conectado al piso. Perdón. Bueno, mi primera observación para Jorge González es que realmente no necesitamos un curso bastante extenso de 2 semestres para hablar sobre el estudio de la modernidad, pues considero es formativo. Definitivamente, pues la sociología es hija, ¿no?, de esta etapa de la historia de la humanidad.
Se suponía que las ciencias sociales se desarrollan con lógicas diferentes para las tres esferas sociales, pero el episteme a priori de la sociedad ya no tiene una finalidad específica para los sociólogos. A pesar de que el conocimiento tiene que ser significativo, relevante y pertinente, me pregunto, más bien le pregunto a ustedes, ¿cómo podemos nadar a contramarea de la complejidad social cuando la formación sociológica en nuestra unidad académica es un tanto occidental, con una interpretación de las sociedades europeas y no latinoamericanas, y mucho menos mexicana? ¿Cómo podemos tener esta comprensión de la realidad social mexicana cuando nos formamos con ideas y conceptos eurocentristas? ¿Más preguntas? No, no se oye. Juan Carlos, ¿Ya? Luis, ya, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? No, tu nombre para anotarte. Hugo, es Juan Carlos, Luis, Hugo. Yo tengo dos preguntas para los colegas. La primera para Rogelio. Cuando hablas de transversalidad crítica y multidimensionalidad, me gustaría que si abundas un poquito más, ¿cuál sería la relación con la transdisciplinariedad tan discutida, llevada y traída? Y que tenemos en algún momento que discutir al interior de la academia. Me gustaría, si abundas un poquito, ¿cuál sería la relación entre esta transversalidad crítica, multidimensionalidad y la transdisciplinariedad, ¿no? Como aspiración a lo mejor, ¿no? Y para Alfonso, ¿sí? Cuando estás, expusiste el modelito muy bonito los conceptos me remiten a la forma en que surge la sociología como disciplina, donde los precursores retoman los conceptos de la física, de la biología, para poder pensar la sociedad de manera científica. Sí, entonces de repente, o sea, cuando veo tu modelo, otra vez me pregunto si son meras analogías o si en el momento en que queremos pensar la complejidad tenemos que regresar al principio de la disciplina, donde tenemos que retomar o bien analogías o bien conceptos de las ciencias duras para repensar nuestra disciplina. Esa sería la pregunta. Bueno, tengo ciertas dudas con todos, principalmente por lo provocador que Jorge quiso ser, ¿no? Primero, hubo algo que mencionaste, que es así como definir un rumbo de la licenciatura. ¿Cómo podríamos definir un rumbo como mapa curricular sin imponer un tipo de sociología, que es lo que se supone que estamos evitando, ¿no? Me pareció paradójico que se critica que haya mucho estructural funcionalismo. A mi parecer no es así, pero entonces, pues ¿cuál sería el rumbo como de la sociología, ¿no? que se diera en la UAP? ¿Qué quitarías o qué pondrías del mapa curricular? Porque a mi parecer, pues en mi trayectoria como estudiante, no hay una materia que diga, pues esta quítala, porque sobra, ¿no? O porque no aporta. Si se implementaran, pienso yo, sería más larga la licenciatura y pues de qué vamos a trabajar también. Esa es una preocupación que creo que los estudiantes vamos a tener, ¿no? Porque vivir de la beca pues no es tan prometedor. Creo que la sociología debe de salir más de las aulas, y pues en este sentido de qué vamos a vivir en la incorporación de nuevas materias a la currícula, cuando se menciona el llevar la sociología al individuo, ¿no? O sea, que salga de las academias y que salga de las publicaciones o de las tesis o de las investigaciones así, ¿no?
también se mencionaba lo de las prácticas de campo. A mí me parece una propuesta interesante, pues que a todos nos beneficiaría. Perdón, otra vez. Pero creo que todos las hacemos en las tesis, ¿no? O bueno, el que no las decide hacer pues es porque su tesis es un poco más analítica. Yo quisiera saber en este mismo comentario sobre la preeminencia de la estructura del funcionalismo, pues, si se refleja o no en las tesis. A mí me parece que, comentando con compañeros, que pues, la estructura del funcionalismo es lo que menos se ve, ¿no? Son teorías como más bueno, se utilizan teorías micro y con intereses un poco más críticos. Y bueno, que en esta crítica a la currícula, pues qué es lo que queremos formar, estudiantes técnicos de la sociología o teóricos de la sociología, ¿no? Porque creo la sociología es tan compleja y conforme pasa el tiempo aumenta su complejidad que no sé cuál sería el rumbo que se le quiere definir a la currícula. Para el maestro Salcido, pues estamos celebrando 15 años de esta licenciatura. Le pregunto si se ha cumplido el objetivo, o sea, lo que se propone como formar sociólogos y con el diseño curricular y las expectativas que se generan de ingreso y de egreso del estudiante, ¿se han cumplido? Y si no se han cumplido, ¿por qué cree que no se han cumplido? Para Cano, ¿cómo podemos tomar herramientas de otras disciplinas sin hacer específicamente trabajo de esa disciplina, ¿no? O sea, ¿cómo no caer en que si usamos elementos o herramientas de la psicología, no hagamos psicologismos, ¿no? O sea, siendo sociólogos, haciendo, no sé, psicología, antropología, otras disciplinas hermanas de la sociología, pero al final somos sociólogos. O sea, ¿cómo no caer en ese problema, ¿no? En ese bache? Y para Willy, bueno, yo he tomado clases contigo, entonces me parece importante hacer una reflexión de, bueno, cómo se enseña a pensar en complejidad y cómo aprender a pensar desde la complejidad. Eso es todo. Bien, Leonardo, por favorcito, seamos breves, ¿no? En los comentarios y las preguntas. Sí, bueno, antes que nada, gracias maestros por sus posturas, y para el maestro Guillermo y Salcido tengo una misma pregunta. El fenómeno mencionaron que debe ser abordado multidimensionalmente. ¿Cómo es esa parte? O sea, no sé, algunos ejemplos que nos puedan aportar. Para el maestro Alfonso Cano, habló de pensar complejamente, pensar de manera compleja. ¿Cuál sería la cuestión, el camino, no sé, para empezar a pensar de esa manera? Y para el maestro Jorge, habló de la crisis del estructural funcionalismo. Quisiera que también nos diera algún referente en la realidad. Otra de las preguntas que tengo para él es ¿qué debilidad encuentra en el plan de estudios al referirse que es estructural funcionalista, y qué solución da al problema que planteo de no estar relacionados con la realidad, o sea, el sujeto con la estructura? Gracias. Hola, yo estudio ciencias políticas y mi pregunta sería, ¿cuál es tu postura en relación de la sociología con las ciencias políticas? Porque ahorita que veo, en realidad en nuestro plan de estudios no llevamos nada de esto, nada, hasta séptimo cuatrimestre me parece, que es sociología política contemporánea. Y de verdad yo creo que esto si se implementaría esto a nuestro plan de estudios, no sé, tendríamos mucho más formas de estudiar la política, ¿no? Entonces, mi pregunta para concretar, ¿ustedes cuál cree que sería la relación entre sociología y ciencias políticas acá en BOAP? ¿Quién es? Lupillo. Lupillo.
Bueno, primero agradecer al maestro Samuel y al maestro Jorge la posibilidad que nos hayan invitado. Bueno, son compañeros de sociología, bueno, docente del área de ciencias políticas, y bueno, qué bueno que mis alumnos estén acá, ¿no? La primera pregunta que hago a todos es este esfuerzo teórico conceptual que hacen de la sociología. Y me parece que esta sociedad moderna, en su complejidad, no solamente hay que leer a Edgar Morin, sino también a Habermas, para poder entender lo que está pasando en términos de la modernidad, en términos del propio desarrollo de la humanidad, y esta parte que plantea el maestro Rogelio del neoliberalismo. Bueno, es un planteamiento que hago. Y luego el otro es que a mí me asombra mucho y me aterra cuando el maestro Rogelio dice, es que el neoliberalismo es una temporalidad, como lo plantea Walter Benjamin, y lo que nos queda a los sociólogos solamente es desnudarla. ¿Qué no acaso cuando estamos haciendo nuestros estudios de esta complejidad que ha tenido la globalización, de la migración, de las transnacionales, pareciera que al final de cuentas, cuando hacemos nuestros estudios, somos funcionales y sistémicos, y pareciera que no damos ese salto cualitativo de ver otra alternativa de lo que hoy sucede en la sociedad compleja. Entonces, lo digo como un planteamiento de que efectivamente la teoría sí nos ayuda a describir este fenómeno de la complejidad, pero sí creo que el sociólogo tiene que dar una perspectiva distinta a lo que hoy se vive para dar no ser tan funcionales, es lo que quiero decir. Luego lo último, compañeros, me parece que aquí hay un pendiente que el compañero Jorge aborda de manera cruda y real. Es decir, el gran problema que hoy tiene la universidad, no solamente sociología, es cómo se vincula con la sociedad. Y creo que hay un pendiente de la universidad y de los científicos sociales que estamos formando de vincularla a esa realidad. De nada sirve, compañeros, hacer grandes teorías o estudiar la teoría si no lo hacemos efectivamente como dice Jorge. ¿Cómo vinculamos esa teoría con los sujetos sociales, con la realidad? Y creo que efectivamente el reto es que los sociólogos, los politólogos, las ciencias sociales se vinculen a esa realidad, y efectivamente ahí habría un gran campo de investigación, pero también un campo donde los científicos sociales y los politólogos, sociólogos puedan tener un campo de trabajo también, decir que esa sociedad del conocimiento que se construye aquí en la universidad está aportando algo y además puede vivir honestamente de lo que produce intelectualmente. Gracias. Luis. Este es el último. Sí, con Luis. No funciona el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Y la pregunta que yo tengo es respecto a la mención que hizo el profesor Jorge González. Bueno, a mí no me pareció provocativa, más me pareció un día que debemos de dialogar, ¿no?, sobre esto y construir. Entonces la pregunta es para el profesor o para quien guste contestar: ¿la currícula forma al estudiante o el estudiante como sujeto decide su postura crítica y cientista? Es decir, ¿el sujeto es pasivo o decide, tiene la capacidad de decidir cómo se forma? Y la otra es: ¿la complejidad no va más allá de la licenciatura y requiere un esfuerzo por modificar las relaciones sociales con otras cientistas para lograrla? Bien, cedemos la palabra acá a los profesores para que vayan respondiendo. ¿Quién quiere empezar? Rogelio. Vamos a provocar, Rogelio. Bueno, yo voy a responder las que me tocaron a mí, no le voy a robar sus preguntas a nadie. Aquí todo es muy transparente. Además, hay miembros aquí de representantes de los distritos electorales, entonces me pueden denunciar a la FEPADE, ¿no? Bueno, la primera pregunta que hacían, ¿cuál sería nuestra postura respecto a
diríamos, incursionar en el campo de una sociología más latinoamericana, en, digamos, contraposición a una sociología, pues, occidental, vamos a decir hegemónica, ¿no? Yo creo que no podemos, ¿cómo se puede decir? Caeríamos en un error, en el error que criticamos, caeríamos al hacer solamente sociología de América Latina. Hay que reconocer que la sociología tiene un origen, y la sociología surge en Europa porque había que explicar qué estaba pasando. Decía yo hace rato, la sociología es hija de la modernidad, hay un porqué, no de repente nada más a Comte se le ocurrió hablar de física social, sino que había una serie de eventos trascendentes en el campo de la sociedad que clamaban la emergencia de quien lo explicara, ¿sí? Y así surge la sociología. Entonces, tiene un primer momento que sería la sociología europea. Ahí tenemos a los precursores, ahí está Marx, ahí está Durkheim, ahí está Weber, el mismo Kant, y todos los pensadores que les precedieron, ¿verdad? Que no conocemos como clásicos, pero que ya estaban pensando en términos de la sociología, Rousseau, Montesquieu, John Locke, etc. Entonces, ese es un primer momento de la sociología, de una sociología que se vuelve dominante, ¿sí? El segundo momento es la sociología norteamericana de principios del siglo XX, el interaccionismo simbólico que da pie a la etnometodología, toda esta teoría del self de Alfred Schutz, por ejemplo, ¿no? Todas las micros. Y ahora nos encontramos en un regreso a la sociología europea, porque sí es dominante, ¿sí? ¿Quién le puede discutir a Touraine? ¿Quién le puede discutir a Bourdieu? ¿Quién le puede discutir a Wallerstein? ¿Quién le puede discutir a Habermas, a la Escuela de Frankfurt? Nosotros tenemos esfuerzos de grandes sociólogos de América Latina. Aquí en México, don Pablo González Casanova, por ejemplo, ¿no? Y ahora surgen otras expresiones en el sur de personas que están trabajando fuertemente en el desarrollo de la teoría, ¿no? Se me viene a la mente Boaventura de Sousa, se me viene a la mente todos los que trabajan la cuestión del modelo extractivista, por ejemplo, como Eduardo Gudinas. Hay un montón, pero ustedes, diríamos, tienen esa capacidad de agencia, de poder dedicarse a estudiar los temas y los autores que ustedes consideren pertinentes en su propia formación, en el propio desarrollo de sus investigaciones. En ese sentido yo sería muy abierto, ¿no? Pero sí les diría que existe un compromiso porque se están formando como sociólogos, entonces tienen que leer lo que se ha hecho de sociología, ¿sí? No se puede dar carpetazo, ¿no? Y decir, ahora yo ya no voy a leer nada de los europeos, ¿no? También caeríamos en ese error. Y aquí habría que hacer una pertinencia. Hay que distinguir lo ideológico de lo científico, ¿sí? Porque muchas veces tenemos un sesgo de decir, como es hegemónica, como es dominante, como es europea, hay que reivindicar el pensamiento del sur. Sí, hay que reivindicar el pensamiento del sur, pero sobre todo no podemos dar la espalda a todas esas herramientas teórico-metodológicas que están y que son precedentes para nosotros, porque eso es lo que nos da identidad como sociólogos finalmente, ¿sí? Perdón, me faltan dos. Pues perdón, ¿cómo se enseña a pensar la complejidad? Híjole, Leo, no se enseña, no se puede. Uno da pistas, ¿no? Decía Alfonso, no se trata de describir la complejidad. Si nosotros hiciéramos un manual, a ver, aprenda a pensar complejo del 1 al 3, sería muy difícil porque caeríamos en el error que critica el paradigma de lo complejo, decir cómo se hacen las cosas. Entonces la complejidad quizá tenga que ver con ejercitar la duda, ¿sí? Abrirnos a la incertidumbre, sí, claro, pero también utilizar herramientas que nos permitan abordar esa incertidumbre, ¿verdad? La teoría de sistemas, ya hablábamos hace rato, bueno, Alfonso específicamente de la teoría fundamentada, por ejemplo, la teoría de redes. Eso es súper importante, ¿no? Y es una herramienta básica para hacer sociología. O sea, ustedes apliquen, hagan el ejercicio, duden. ¿Por qué debería utilizar esta herramienta metodológica? Miren, a ver qué sale, ¿no? Prueben, duden. Y la última que me tocó a mí, ¿cómo se aborda un fenómeno de manera multidimensional? Bueno, pues yo ahí soy partidario preferentemente de la postura del pensamiento epistémico de Buscema, y él trabaja a partir de la apertura de campos problematizadores. Entonces hay que identificar que un fenómeno está condicionado por diferentes figuras ahí en la estructura, hay que identificarlas y desarrollarlas, desplegarlas en un patrón de investigación, y eso nos va a permitir ir como articulando, ¿no? Esto que llaman la reconstrucción articulada, más o menos así, ¿no?
es difícil, largo. Muy bien, gracias. De las preguntas que nos han hecho, directamente a mí me hizo un cuestionamiento la compañera Maylet respecto a cuál era la relación, decía ella, de la transversalidad y la multidisciplinariedad o la transdisciplinariedad, ¿no? O sea, yo no lo planteé como relación, yo lo planteé como una cuestión de alternativa. O sea, de hecho, mis argumentos iban en torno a que las posiciones en relación a la intertrans o multidisciplinariedad, pues realmente se quedaban muy cortas en comparación con las posibilidades de desarrollar la complejidad. Y en ese sentido, como un recurso, aludía yo a la transversalidad, le llamé transversalidad crítica en el sentido de que este asunto de la transversalidad se ha manejado mucho en el rollo de la teoría, del desarrollo de la teoría curricular, pero de una manera un tanto como buenos deseos, como consejos, ¿no?, de lo que pudiera ser. Sin embargo, nunca aterrizan, desde la perspectiva del currículum nunca se aterriza la transversalidad. Y en ese sentido yo retomé el asunto, ya lo comentó Willy, desde la perspectiva de Hugo Semmelmann en relación a lo que sería la totalidad articulada. Él habla, decía yo, de niveles de conocimiento, no de disciplinas, y los niveles de conocimiento al articularse van descubriendo ciertos elementos o nodos donde se conectan que sería posible explorarlos a través de la transversalidad. O sea, no era una cuestión de relación entre este y el otro. De la pregunta que hace Juan respecto a si se cumplió o no se cumplió con el asunto del programa. La cuestión está en que el programa es una parte de un modelo general, que fue el modelo minero. Y que el Minerva planteó como posibilidades de mejorar el aprovechamiento académico a partir de un modelo correlacionado donde se incluían algunos ejes transversales y que precisamente en la instrumentación de estos ejes es que ha fracasado este modelo, ¿sí? Era muy digamos, se abrían muchas expectativas al considerar, por ejemplo, ejes como que llamábamos del desarrollo de habilidades del pensamiento complejo. Pero ¿qué encontramos en la práctica, no solamente aquí en la Facultad de Derecho, sino en todas las facultades? ¿Qué encontramos? Encontramos que todas estas materias eran las materias espacios refugio para todos los que no querían trabajar, los que no funcionaban, los rechazados por los alumnos, todos los que tenían problemas, en lugar de mandarlos a disposición de personal, los mandaban a dar FGU, ¿sí? Y entonces de repente teníamos gente que no tenía ni la más remota idea filosófica, epistemológica de lo que era la complejidad, dando desarrollo de habilidades del pensamiento complejo, dando materias de formación humana y social. Ya conocen ustedes las otras. Entonces, ahí hay un gran problema del Minerva, o sea, fracasó al instrumentar los ejes transversales como materias, y al no existir una base académica, es decir, no existir profesores que fueran capaces de introducir a los alumnos, sobre todo como eran introductorias, de llevar a los alumnos por un buen camino a la posibilidad de la que hablaban. En este sentido, no podemos decir que en 6 años se pueda hablar de un fracaso o de un éxito de un modelo. Ahora se está haciendo una nueva modificación técnica con
toda una serie de elementos contradictorios, ¿no? O sea, el MUMS no se planteaba como un programa de competencias, ¿sí? Y sin embargo ahora se está hablando de competencias. El MUM ciertamente, si se lee profundamente, sí respondía a ciertas directrices de la ideología neoliberal. De hecho, el propio modelo ¿cómo se llama esto? De lo que planteaban como constructivismos, o sea, hay diferentes constructivismos, o sea, de hecho es uno de los elementos que han permitido instrumentar, por ejemplo, el principio de la UNESCO de formación a través de lo largo de la vida, ¿no? O sea, es esto de que usted siga buscándole, porque como no va a tener trabajo, pues siga estudiando y estudiando y estudiando, ¿no? El fenómeno más inmediato es... O sea, tenemos la expectativa para todos los alumnos, particularmente del área de sociales, pues es terminar la licenciatura, hacer una maestría, luego un doctorado, luego un par de postdoctorados, ¿no? Y después a ver qué pasa, ¿no? A ver si no pasa lo que decía Peña Merche, ¿no? O sea, ir al Oxxo, ¿no? A los Oxxos. Esto es una realidad que nosotros no podemos decir que la hayamos acabado por abatir, ¿sí? O sea, está implícita entre el currículum oculto del modelo Minerva, y la instrumentación es todavía más parca, o sea, se instrumenta de una manera de muy bajo nivel, vamos a decirlo. Sin embargo, hay una cosa que sería interesante que conocieran, o sea, dentro del desarrollo del programa de la licenciatura, se planteó ahí un elemento que se llamó perfil de identidad del sociólogo. Efectivamente, como decía Jorge González, no hay una cosa que distinga a nuestra carrera de sociología. Sí, ciertamente, pero sí hay al menos la intención dentro del diseño de contar con un perfil de identidad mucho más amplio, que va más allá del perfil de egreso. Bueno, ya dicen que ya se me acabó mi tiempo. Voy a denunciarlos a la FEPADE. A la FEPADE. ¿Qué te tocaron allá? Bueno, muy breve, muy rápido. No quisiera incurrir ahí en una cuestión de tautologías, pues, porque, o sea, yo insisto, yo inicié diciendo que no me puedo desbordar ni para definir lo complejo, ni mucho menos para acabar el sentido que tendría la discusión que estamos teniendo. Ojalá esto sea un poco más cotidiano en la licenciatura, ¿no? O sea, que los espacios se abran para discutir nuestras epistemologías, porque bueno, a final de cuentas tendríamos que partir de eso. O sea, yo tengo una formación y no la puedo negar, y lo he dicho en mis espacios de mis clases. O sea, yo me formé como marxista, ¿no? O sea, mi escuela es marxiana, o sea, de un estructural funcionalismo que se dio en los años 80, 90, todavía en la Universidad Crítica Democrática Popular, que era la UAP. Es decir, yo no puedo negar este punto de arranque para reflexionar en torno a lo que hoy estoy presenciando. El problema es que yo observo que los programas de estudio están envueltos en una política, digamos, que sin lugar a dudas en esta universidad empezó en los años 90 a partir de un proyecto neoliberal. Es decir, esta universidad se convirtió en un proyecto neoliberal a inicio de los 90 y empezó a crear una serie de condiciones de planes y programas de estudios utilitaristas. Es decir, estamos ante este escenario. Claro, se acrecienta y se potencializa a partir de la competencia, es decir, estamos envueltos en la productividad cada uno de los profesores, y esto ha menguado la calidad
de la formación de los sectores estudiantiles, no solamente en licenciatura, perdón, en sociología, sino en el conjunto de la universidad. Ahora bien, ¿de qué se habla cuando o me refiero al estructural funcionalismo? Pues a esto, ¿no? O sea, a una demanda de programas y planes y programas de estudio utilitaristas. Passerson, quien hizo el oficio del sociólogo con Bourdieu y con otro sociólogo, plantean la metáfora de la rana y el escorpión, ¿no? A propósito de este contexto neoliberal. Y entonces, si algunos saben esta fábula, es que el escorpión le pide a la rana que lo pase a través del río de un lado hacia otro. Y de tal manera que la rana desconfía, pero en la desconfianza está un racionalismo, o sea, a la mitad del camino el escorpión pica a la rana y la rana sucumbe igual que el escorpión. El escorpión solamente ataja a decir que, bueno, es parte de su naturaleza, o sea, tiene que picar y es parte de su naturaleza. Passerson lo decía porque él dice, bueno, al final de cuentas, aun cuando se haga una metodología en carácter cuantitativo, aun cuando se haga una metodología de carácter cuantitativo en la sociología, necesariamente tiene que existir una historicidad al realizar la encuesta. Es decir, no se pueden abstraer a los sujetos de su historicidad, aun cuando sean números, aun cuando sean datos cuantitativos. Se tienen que interpretar los datos cuantitativos con la historicidad. Y lo que hace el estructural funcionalismo es vaciar, ¿no?, totalmente, ¿no?, este enfoque teórico que es el estructural funcionalismo, es decir, se convierte en un enfoque ahistórico, ¿no? Esa es la realidad. Ahora bien, ¿por qué estamos sucumbiendo? Porque no estamos tratando de formar estudiantes, profesionales que se permitan vincularse a las realidades sociales, a esta complejidad que, digamos, estamos tratando de discutir. Es decir, podemos tener estudiantes que se puedan ir hasta de estancia académica a Alemania o a Inglaterra, y eso no basta. Es decir, alguien por ahí decía de la cuestión de Latinoamérica. Bueno, el problema es cómo constituimos, digamos, en las partes o en la etapa de profundidad, cómo constituimos estudiantes que se vinculen a la realidad social. No hay de otra. Uno, tratando de desplegar y multiplicar líneas de investigación. No se pueden atomizar las líneas de investigación solamente con cuestiones de lo transnacional, con cuestiones del trabajo, y entonces eso se atomiza. O sea, no estamos preparando estudiantes para las realidades que, por ejemplo, uno de los elementos que está creciendo de manera exponencial, y sobre todo por el proyecto en crisis que está, o la experiencia de crisis que desde los 70 tiene el capitalismo, es la cuestión de la informalidad y de la precariedad del trabajo. Es decir, no se están haciendo trabajos, líneas de investigación respecto a esa situación. Se hacen, yo insisto, desde una visión, desde un enfoque acrítico, ahistórico, ¿no?, con cuestiones cuantitativas que se ausentan, yo insisto, de dotarle al sujeto de historicidad. Y acabo con esto. ¿Cómo vincular esto? Bueno, yo he insistido hace mucho tiempo en que debería de vincularse el sector estudiantil en las prácticas de trabajo de campo. Es decir, tendríamos que institucionalizar el trabajo de campo, y que, bueno, lamentablemente ya se van a acabar los veranos, pero el verano era una de las claves para poder desarrollar trabajo de campo, ¿no? Entonces, esa sería una de las, bueno, acabo porque yo creo que para que ya cierre Alfonso, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para empezar, porque ya se me está acabando el tiempo, es la primera pregunta la que hizo la doctora Maillet, ¿sí? ¿Qué conceptos se retoman de los orígenes y cómo utilizar los conceptos de las ciencias duras? No sé si alcancé a apuntar bien la pregunta. Ok.
meras analogías o estamos revisando? Bueno, por un lado, la cuestión de los orígenes. Por eso yo decía sobre el estructural funcionalismo, es decir, las ciencias que tenemos hoy son así porque son una construcción histórica, ¿sí? Y en tanto tales devienen de esa forma de pensamiento, por eso tenemos que tenerlas presentes, por así decirlo. No es que tengamos que pensar de la misma manera que se pensaba en el siglo XIX, sino conscientes de que nuestro pensamiento ha sido construido genealógicamente con estos antecesores, ¿sí? O sea, pensar de que se hayan integrado nuevos conocimientos como nuevos conceptos como la no linealidad, la historicidad, la fractalidad, etcétera, que ya revisamos, estos aún siguen presentes, ¿no? Y entonces, por ahí mencionaban la cuestión de cómo no caer en el positivismo, por ejemplo, sería algo que estaría pensando. Es decir, cómo no caer en aquello que se critica. Una forma de hacer eso es precisamente ejerciendo la crítica, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo una pregunta, ¿cómo tomar las herramientas de otras disciplinas? Por ejemplo, o sea, pensemos un poco cómo se aplican los instrumentos de investigación en psicología, ¿sí? Es decir, muchas veces lo que se hace es aplicar un instrumento que ya ha sido validado con los estándares de la ciencia, entre comillas, ha sido validado, etcétera, pero de manera crítica. Lo que se obtiene es que, por ejemplo, me he topado varias veces que se ejecuta el alfa de Cronbach en escalas de diferentes características o niveles. Obviamente la correlación que mide el alfa de Cronbach te va a salir dispersa y te va a decir que no hay representatividad, o que no hay fiabilidad en el instrumento. Eso es porque se desconoce, para empezar, cuál es el supuesto que está detrás de ese instrumento. Entonces, lo que hay que hacer es, en primer lugar, ser críticos de los instrumentos, no nada más aplicarlos porque dice el manual que se tienen que aplicar, ¿sí? ¿Cómo pasar de la teoría a la realidad? Bueno, ahí hay un una cuestión importante, es decir, obviamente, como ya decía yo, el mapa no es el territorio, es decir, la teoría sociológica no te va a describir la totalidad de la realidad, y en ese sentido, lo que es importante es, bueno, ser también conscientes de la propia limitación del conocimiento que se obtiene, ¿sí? Si somos sujetos u objetos del conocimiento, ahí hay una cuestión importante, es decir, yo diría que somos, no es que seamos objetos de conocimiento, o sea, estemos a la merced de las estructuras, si ustedes quieren, o sea, la estructura no determina. Y ahí es muy útil Marx, por ejemplo, es decir, los sujetos actúan en situaciones no escogidas por ellos, es decir, las estructuras condicionan, eso es innegable, pero también posibilitan, eso, por ejemplo, Giddens. Por otro lado, los sujetos tienen capacidad de decisión y asignación de significados, y no todas las decisiones son racionales en este sentido, es decir, hay significados, símbolos, etcétera, que van a incidir en la acción propiamente. Entonces yo diría que ambas cosas, estructuras y subjetividades, son igualmente importantes para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué va a resultar? Bueno, como ya dije, ¿importa el individuo? Sí. ¿No sabemos qué va a pasar después? No. Pero podemos hablar de tendencias en tanto hablemos de agregados o agrupaciones. O sea, no podemos predecir exactamente lo que va a pasar, pero de alguna manera podemos intuir que hay una probabilidad de que sucedan ciertas cosas si los sucesos se repiten o tienen el suficiente número de veces. ¿Cómo sería pensar? Bueno, eso ya... sí, o sea, puedo hablarles de cómo andar en bicicleta, pero no les puedo enseñar a cómo andar en bicicleta. Entonces, es tratar de ejercer esta forma de pensamiento en todo lo que se hace de manera sistemática, si ustedes quieren, es decir, de manera más rigurosa, es decir, cuestionar por qué estoy haciendo las cosas, ejerciendo la crítica una vez más. Y yo creo que con eso acabo. Gracias. Sí, no, me gustaría meter mi cuchara rápidamente. ¿Cómo pensar la complejidad? Preguntado Leonardo, concuerdo con Guillermo, con Alfonso, no se puede enseñar, pero creo que sí hay un principio, que yo creo es pensar la incertidumbre, decía Guillermo. ¿Qué significa eso? Dejar de pensar desde mis prejuicios.
Todos tenemos prejuicios, todos damos por hecho el mundo y todos damos por hecho muchas cosas. Y a partir de ahí nos defendemos, cometemos el error de defendernos. Es decir, no dejamos entrar a la duda y esto nos está impidiendo pensar la complejidad, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estamos en clases de teoría de sistemas, Luhmann es complejísimo, entonces cuando revisamos la biografía de Luhmann y uno les dice, Luhmann perteneció a las juventudes nazis, con razón, ahí muere, no hay por qué estudiarlo, a la basura, es reaccionario, no señores, participó en las juventudes nazis porque tenía que participar, o porque quiso, o lo que quiera, pero nada tiene que ver con su teoría, y si tiene que ver, vamos a descubrirlo, es decir, hay que pensar, el asunto es aprendamos a pensar. Y pensar significa ir en contra de nosotros mismos, dejar de defendernos. Segunda cuestión respecto a los latinoamericanos, el pensamiento latinoamericano tiene raíces europeas y nos quejamos del eurocentrismo, pero abrazamos a Marx. Hasta donde yo sé, Marx era alemán. Hasta ayer, Alemania estaba en Europa, no tengo noticias de que hoy se ha venido a América Latina. Entonces, vamos, qué bien. Tiene raíces europeas, abrámonos, pensemos, acabemos con estos prejuicios, pero ciertamente hace falta que revisemos más autores y más pensamiento latinoamericano acá en el programa. Y ciertamente hay necesidad de conectar el plan de estudios con la realidad concreta poblana. Ahí tenemos que trabajar muchísimo, porque no lo tenemos muy débil esta parte, ¿no? Y la pregunta tuya, Luis, ¿nos forma el plan de estudios o nos formamos? Las dos cosas son ciertas. Tú te formas, es tu responsabilidad, es tu proyecto, pero lo harás de mejor manera en la medida que haya condiciones mejores para que tú te desarrolles más. Entonces es responsabilidad mutua y la responsabilidad nuestra es hacer lo mejor para que tú estés en mejores condiciones de hacerlo. Pero esto significa, jóvenes, cuando ustedes dicen, bueno, pero es que son nuestra responsabilidad formarnos, ¿cuántas veces leen para las clases? Por ahí empecemos. No incendies el auditorio. Eso sí fue provocación. Con esto damos la clausura oficial. Les debemos el vinito para la siguiente. Nada más Jorge Merino. Agradecerle al hombre del programa, Jorge Merino, por el trabajo que ha hecho para que esto haya sido público. Y agradecemos la asistencia de ustedes, ¿no? De los colegas profesores y de los estudiantes, ¿no? A este evento. Tuvimos una asistencia que rondó entre los 98, ¿no? Estudiantes. Tuvimos presencia de ciencias políticas, ¿no? Agradecemos la solidaridad de los compañeros de CIPOL. Próximamente estaremos en su fiesta. Damos las constancias al maestro Alfonso Cano. ¿Cómo relacionar la sociología? Perdón. A ver, yo se la respondo. Es que no hay profesor de ciencia política. El que había ya se fue. No somos capaces todavía de dar una ocasión una materia en ciencia política y yo insisto, ese es el problema de los planes y programas de estudio que digamos están separándose, no hay vinculación, nos vemos como extraños, pero sobre todo tiene que ver mucho, yo insisto, en que en este contexto neoliberal es preferible separar, ¿no? Tratar de colonizar conocimientos de manera separada y no tratar de generar puentes entre disciplinas. Contrario a eso, ¿no? Y no vas a creer que aquí en sociología vivimos en una situación muy tersa, ¿no? De hecho, cuando en el oficio del sociólogo Bourdieu y Passeron lo realizaron, no lo hicieron con mucho acuerdo, ¿no? Y es un libro muy complejo, no lo hicieron con mucho acuerdo, había diferencias en sus epistemologías
Y ojalá las autoridades de la facultad hagan más espacios o abran más espacios para poder discutir nuestras epistemologías, tanto de la ciencia política como de otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Yo podría responder esto y también Alfonso diría algo. Rápidamente, te puedo recomendar un libro que a mí me abrió muchos ojos, o muchas sobre esta situación, ¿no? O sea, el mapa cartesiano de las ciencias sociales. Por ejemplo, el de Immanuel Wallerstein, que precisamente aborda un pensamiento complejo sobre impensar las ciencias sociales, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? O sea, están escindidas las ciencias sociales de las humanidades. Por ejemplo, historia, filosofía o antropología se dan en una facultad, ¿no? Y mientras las ciencias sociales por otro lado, es decir, la economía, la ciencia política, la sociología, etcétera, siendo que tienen el mismo objeto de estudio común, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, hay por ahí unas pistas que da Immanuel Wallerstein pensando las ciencias sociales, precisamente. Había otro aspecto, pero ya se me olvidó, entonces ya cierro. Bueno, Alfonso Cano. Jorge González. Rogelio Salcido. Les agradecemos su presencia. Y los esperamos otros 15 años. Pero con nuevos alumnos. Una foto.